Hola. Hace aproximadamente 12 años inició mi camino diario por una carretera hacia el trabajo. Mi nombre es Esteban. Les cuento. El primer día, como todo buen empleado, me dispuse para irme hacia mi trabajo. Este se encontraba a las afueras de la ciudad, como a 40 minutos para ser exactos. Yo vivo en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Ese día iba muy tranquilo, pero cerca de una de las primeras curvas que se encuentran en las afueras de la ciudad, me tocó frenarme. Una señora estaba cruzando esa carretera, y lo peor es que se paró a medio carril. Volteó a verme profundamente y siguió su camino. Vaya susto que me saqué. Maldita mujer, fíjate. Bajé mi vidrio para poder gritarle. Seguí mi camino y todo normal. Cuando venía de vuelta del trabajo, me tocó pararme casi a unos 3 kilómetros de distancia de esa misma curva, solo que esta vez era en sentido contrario. Íbamos a vuelta de rueda, y lo primero que pensé fue que seguramente los de la Junta de Caminos estaban pintando las líneas. Conforme íbamos avanzando, y ya estando más cerca de aquella curva, me percaté de que la mujer que se me había atravesado en la mañana estaba sentada en una piedra, a un costado de la carretera. En ese momento, sentí un horrible escalofrío. Se me secó la boca y la cabeza se me quedó en blanco. Pensé que todo eso era a causa de la impresión que me causó ver aquel horrible accidente, en donde un tráiler estaba volcado encima de 2 coches. Las personas que estaban abajo estaban destrozadas. Parecía que las habían hecho pedazos. Simplemente era una escena desgarradora. Al día siguiente, me levanté armonioso para irme a trabajar. Ya ni siquiera me acordaba de lo sucedido el día anterior. Salí de casa, me subí al coche y continué. Y justo al avanzar en el último semáforo, antes de salir de la ciudad, todavía recuerdo que inició una de mis canciones favoritas, Soltero Oficial. Iba emocionado, bailando, brincando y cantando a todo pulmón, cuando nuevamente vi a lo lejos a esa mujer. Me fui frenando poco a poco, hasta incorporarme al carril de baja velocidad para verla. Y ella estaba en la cuneta, parada, seria. Recuerdo que su mirada era profunda, como si quisiera decir algo. La verdad es que no solo me le quedé viendo cuando pasé a su lado, lo seguí haciendo por el retrovisor, hasta perderla de vista. Pasaron varios días, quizás semanas. No lo recuerdo bien, pero la volví a ver. Solo recuerdo que fue en un día 13. La verdad no recuerdo de qué mes. Cuando se repitió la historia. Iba hacia mi trabajo, pero al pasar por el último semáforo que está en la salida hacia Salamanca, al estar por llegar a aquella curva, me fui frenando. Era algo raro, pero sentía la necesidad de hacerlo. Sentí miedo, mi piel se empezó a erizar, mis oídos se taparon. En ese momento se escuchó un estruendo. Y fue justo cuando un coche azul me rebasó, cuando de repente venía cruzando la misma mujer. Y fue ahí cuando los de aquel auto giraron el volante y se estrellaron contra una pequeña barda. Rápidamente me orillé para llamar a una ambulancia. Estaba temblando del miedo. Después de hacer la llamada, me acerqué con las personas. Una de ellas, el copiloto, se quejaba mucho de dolor en el pecho, mientras la otra solo le pedía que resistiera. Ambulancias, bomberos y policías arribaron al lugar. Rápidamente comenzaron a atender a aquellas personas. Buenas, disculpe. ¿Usted vio qué fue lo que pasó?, me dijo un policía que se acercó, a lo que yo le tuve que contestar. Pues solamente vi que se atravesó una mujer con un vestido floreado, descalza, cabello largo y... En eso me interrumpió un bombero. ¿De casualidad no tiene el cabello largo y güero? Yo todo nervioso y sorprendido le contesté.
Sí, sí, es igual a la que yo tengo días viendo. Disculpe, ¿usted la conoce? Le pregunté. Después de un momento de pensarlo, el bombero solamente me contestó: no, solo que varias gentes nos han comentado que ven a una mujer vestida de esa manera, que regularmente se cruza la carretera seguido. De hecho, los que la han visto piensan que los accidentes son culpa de ella. Lo que sí es que creen que está mal de la cabeza, pero la verdad yo creo que está muerta. Y lo que están viendo realmente, pues es un fantasma. Me quedé pensativo y sin saber qué más decirles. Me despedí y procedí a retirarme de inmediato. Durante el camino, no dejaba de pensar en aquella mujer. Ahora ya no creía que estuviese viva, sino todo lo contrario. Fue en ese momento cuando vi pasar otras ambulancias, patrullas, bomberos y, lo más triste, camionetas del servicio médico forense. Sentí horrible cuando en ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá. ¿Qué pasó, ma? Hijo, ¿estás bien? Fíjate que acabo de escuchar en la radio que hubo 2 accidentes justo por donde tú pasas. Y uno de ellos, el más catastrófico, está a menos de 3 minutos de un retorno a Tarímbaro. Fue en ese momento cuando vi a un camión de pasajeros volcado. No sé cuántas vueltas darían. Lo que sí les puedo contar es que estaba como si lo hubieran partido casi en 2. Hijo, ¿sigues ahí?, me preguntó mi mamá. Sí, ma, te dejo porque justamente voy pasando por el lugar. Santos y bendiciones me mandó mi madre. Enseguida busqué la manera de orillarme para poder respirar y sentirme tranquilo. Tenía muchos nervios. Apagué el coche, recargué mi cabeza en el asiento, cerré mis ojos y al momento de abrirlos, miré el espejo retrovisor y estaba ella, la mujer de la curva, no de frente sino de espaldas. Rápidamente me bajé del coche y me dirigí a ella. Oiga, señorita, disculpe. Por más que le hablé, no volteó y siguió caminando. Regresé a mi coche y en eso, de pronto un señor tocó la ventana del copiloto, sacándome un buen susto. Al bajar el vidrio, solamente saludé. Sí, buenos días. Dígame. Solo quiero saber si está bien. ¿Gusta descansar?, fue lo que me dijo aquel señor extraño. Claro, solo que un poco asustado por el accidente. Mire, ese de allá es mi tráiler. Estaré en la fondita de Doña Pili, por si gusta despejarse un poquito. Yo soy José. Agradecí infinitamente su preocupación y me retiré hacia mi trabajo. Pasaron meses y yo ya no veía a la mujer aquella. Lo triste es que seguían los accidentes catastróficos e inexplicables. Y cuando digo inexplicables, es porque en verdad no tenían explicación lógica por más que uno buscara. No puedo negarles que durante ese tiempo me sentía tranquilo y muy despreocupado. Tanto así que no me acordaba de la mujer aquella. Pero antes de cumplir mis 2 años de servicio en aquel lugar, Guaracurío se llamaba el pueblo, había olvidado mencionarlo, me tocó ir a unas reuniones fuera de esa comunidad. Al venir de regreso, me encontré con una compañera que vive en un pueblo en el camino, Tarímbaro. Veníamos platicando y riendo. Recuerdo que solamente me decía: ay, Esteban, jamás pensé que fueras tan divertido, mucho menos que me fueras a traer del trabajo. ¿Tan mala persona me veo? Claro que no, solo que eres muy serio, y la verdad es que no te había tratado mucho. Pues entonces espero que ahora que te caigo bien, podamos convivir un poco más, y también aceptes que te traiga y te recoja para irnos a trabajar juntos. Me quedas en el camino, le dije a mi compañera, que se llamaba Melissa. Claro que sí. Perfecto, entonces paso por ti mañana a las 7:30. Solo dime en dónde te recojo. Sí, claro, aquí en la fondita de Doña Pili, justo enfrente al cruzar la carretera. Ahí te veo mañana.
Al escuchar el nombre de la fondita Doña Pili, de inmediato recordé aquel día en el que don José me invitó a tomar algo para que me despejara. Solo que en ese momento no había ni un solo tráiler. Bueno, la realidad es que solo tenía vagos recuerdos de aquel señor. Con una sonrisa y lleno de gusto me despedí de mi compañera. Recuerdo que esa noche, cerca de las 8, me disponía a tomar una ducha para irme a dormir. Estaba emocionado porque iba a pasar por Meli. Me puse a elegir mi ropa y acomodar lo que me llevaría a mi trabajo al día siguiente. Creo que me gustaba mucho Meli y no me había dado cuenta hasta que vi que me desperté cerca de las 5 de la mañana para arreglarme, e incluso para hacer un refrigerio y llevarle algo de comida. Salí de casa, iba en mi coche escuchando música como siempre. Llegué a las afueras de la ciudad, a un semáforo que está en la salida hacia Salamanca. Cuando me tocó avanzar, no duré ni 5 minutos cuando me tocó pararme e ir a vuelta de rueda. Eso fue justo a la altura de un puente que está en desnivel. Al estar debajo de ese puente, les puedo asegurar, o más bien dicho, casi les puedo jurar, que escuchaba un llanto desesperado. Pero por más que lo quería ubicar, no podía. Miraba por los espejos y tampoco. Íbamos a vuelta de rueda. Pero en el kilómetro 21, justo allí en donde está la curva, estaba aquella mujer, parada en medio de los 3 coches que estaban prácticamente deshechos. Uno de ellos estaba toldo con toldo, mientras el otro estaba impactado justo a un costado de los demás. La escena era muy rara, pero así pasó. En vez de avanzar, me hice a un lado. Me bajé rápidamente para ir con aquella mujer. Pero en eso escuché un zumbido en mi oído derecho que hizo que me doblara de lo incómodo. Cuando levanté la cabeza, ella estaba frente a mí. Me miraba y solo movía la cabeza de un lado a otro. Sonreía de una manera tenebrosa, mientras yo estaba mudo del pánico que estaba viviendo en ese momento. Por más que quería cerrar mis ojos, no podía. Era como si algo sobrenatural no me dejara, hasta que una persona empezó a gritar: ¡ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! En ese instante sentí como si me hubieran soltado, así que corrí a mi coche, lo encendí y arranqué. Cuando estaba por llegar al lugar en donde me había quedado de ver con Melissa, le mandé un mensaje para pedirle que ya se cruzara la carretera con cuidado. Después de unos minutos, subió a mi coche. «Hola, ¿estás bien?» «Claro que sí, ¿por qué?» «Es que te ves mal. ¿No quieres retornarte y mejor vamos a casa para que descanses?» Le agradecí, pero decidí mejor irnos a trabajar. Pasaron las horas del día, y cuando regresábamos del trabajo, yo venía muy callado, mientras ella venía muy platicadora. Nos despedimos y me orillé. En cuanto se bajó, decidí también bajarme yo de mi coche para entrar a la fonda de Doña Pili. Al entrar a la fonda, vi que Meli se quedó parada al pie de mi auto. «Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿aquí está Doña Pili? Es que don José, el del tráiler, me dijo que aquí estaría el día de hoy y deseo saber si puedo esperarlo». En eso salió una señora como de 50 años. Se me quedó viendo y me dijo: «¿José? Él tiene más de 10 años que murió. En la curva que está pasando el puente, justo en la desviación al aeropuerto». Me quedé frío. Simulé estar tranquilo y le dije a la señora: «Disculpe, José, siempre que se voltea un camión de pasajeros, ¿está ahí para apoyarles?» «Yo lo veo», al menos eso me dije a mí mismo. La señora solamente me contestó como pudo: «La muerte de José fue por culpa de una mujer. Esa mujer se subió a un puente y se aventó. En ese momento venía mi José manejando su tráiler. Eso lo descontroló e hizo que se volteara el tráiler». Mientras la señora Pili me contaba la tragedia, yo me quedé pasmado. Pero no por el accidente, sino porque detrás de Doña Pili
estaba un espejo en el que se reflejaba la espalda de aquella mujer que en repetidas ocasiones se me había aparecido en la curva aquella. Fingí seguirla escuchando, pero se dio cuenta de que estaba muriendo de miedo. Enseguida giró su cabeza hacia aquel espejo y se reflejó el rostro de aquel demonio de mujer. Sonrió de manera diabólica y solo me dijo: «Vete». Salí de la fonda y justo en ese momento tocó el claxon un tráiler. Y se llevó a mi Melissa. A la fecha, jamás he vuelto a recorrer aquellos caminos. Hola, ¿cómo están? Me llamo Agustín y soy trailero. Desde pequeño seguí los pasos de mi padre, quien manejó los caminos toda su vida. Yo he manejado por las carreteras de mi país, México, por muchos años, y me han pasado muchas cosas por los caminos. Se podría decir que lo he vivido casi de todo. Descomposturas, pinchaduras, fallas mecánicas, bloqueos en carreteras. Y he sido testigo de muchos accidentes. También he vivido algunas experiencias que podríamos decir que son algo sobrenaturales. Aún recuerdo la primera vez que alguien me preguntó si había visto algún fantasma. Yo no era muy creyente de esas cosas al principio, pero después de años en los caminos, mi opinión al respecto fue cambiando. Tengo varias historias que compartirles, de tantas cosas que me ha tocado vivir, pero hoy en particular les quiero contar sobre esa mujer. Mi padre, que en paz descanse, me llevaba en algunos de sus viajes desde que yo era niño, y con el tiempo aprendí a aguantar todo tipo de cosas que nos tocó ver en los caminos. Yo trabajé siempre para la misma compañía y nunca me pasó nada extraño, nada que no fueran algún tipo de accidente por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Varias veces llevé a gente que encontraba en el camino en mi cabina, de la cual aprendí muchas cosas. Y sobre todo, me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero la verdad, a mí no me pasó nada, o al menos yo no vi nada durante muchos años. Pero un día experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo, y aún lo recuerdo y me inquieta. En esa ocasión, el trayecto que debía recorrer era desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Llevaba una carga ligera y en el puerto iba a recoger otra carga. Lo menciono porque después les contaré lo que me pasó una vez con un cargamento. Salí temprano por la mañana desde Tamaulipas, esperando llegar al día siguiente por la madrugada hasta el puerto. Trayecto estimado será de entre 15 a 18 horas a buen paso. Como en la mayoría de las empresas, la verdad es que los viáticos estaban muy justos, así es que no pensaba hacer más paradas que las necesarias, para ahorrarme lo máximo posible. La mañana se hizo eterna, y el camino era algo aburrido. Gran parte del trayecto es en línea recta y pues todo normal. Recuerdo haber pasado la ciudad de Morelia alrededor de las 7 de la tarde, y el último trayecto me llevaría entre 5 y 6 horas desde Morelia hasta el puerto. Como llevaba buen tiempo, decidí ahorrarme algo de dinero y no tomé la autopista en su primer tramo. A las afueras de la ciudad, me detuve solamente por un café, a un costado de la carretera donde unos compañeros camioneros también aparcaban, y la plática no se hizo esperar. Me preguntaron por mi destino, y cuando les dije que me dirigía al puerto de Lázaro Cárdenas, un par de ellos, casi al unísono y sorprendidos, me preguntaron que por qué no había tomado la autopista. Todavía es temprano y no vengo tan cansado,
Quiero ahorrarme un dinerito de los viáticos para cuando salga de vacaciones, fue lo que les contesté. Uno de ellos, que la verdad no lucía tan joven, se acercó y me contó una historia algo inusual que a todos les pasaba por esa carretera. Mire, amigo, yo no le recomiendo que agarre ese camino tan de noche. No se le vaya a aparecer la muchacha. Las palabras del señor sonaron tan seguras que decidí escuchar un poco más de lo que tenía que contarme. Aquí adelantito, antes de llegar al pueblo de Siragüen, por las noches se aparece una mujer a un costado de la carretera y pide aventón. Ella viste de blanco y parece desorientada o perdida. El problema es que, aunque no se detengan a subirla, metros más adelante aparece en el asiento del copiloto. Muchos compañeros del susto ya han tenido accidentes y muchos otros se niegan a pasar por ese lugar una vez llegada la noche. Yo no creo nada en esas cosas de fantasmas. Llevo muchos años manejando y no me creo esos cuentos. No, tranquilo. No se enoje, amigo. Solamente le queremos contar. Ya usted sabrá lo que hace, pero luego no diga que no se lo advertimos. Pedí un café para llevar y me despedí de mis colegas para seguir mi camino. Ya había perdido bastante tiempo escuchando sus historias y quería apurarme. Con suerte llegaría a mi destino antes del amanecer y podría descansar un rato en mi cabina. Tomé el camino y una ligera lluvia que terminaba generó una pequeña capa de neblina en el camino, lo que hacía que la escena fuera un poco tétrica. Pero les repito, yo nunca había tenido ningún tipo de situación, digamos, paranormal, y no imaginaba lo que estaba por venir. Las luces de una sirena, al parecer de una ambulancia, destellaban en mis espejos, haciendo la seña de que querían pasarme. Como era una carretera pequeña, no podía orillarme del todo para dar paso a la ambulancia, así que disminuí la velocidad y con mi luz direccional le cedí el paso, y ésta me rebasó a gran velocidad. En ese entonces no teníamos ni WhatsApp ni cosas de esas para comunicarse. Lo que sí teníamos era una radio montada en la cabina para irnos pasando el dato entre colegas y de paso avisarnos sobre el camino. Venía escuchando un poco de música para aligerar el camino cuando un mensaje por la radio se escuchó entrecortado. 17, aquí el Dandy. Tengo un 33, al parecer traigo un 1247. Las claves escuchadas inmediatamente llamaron mi atención. 17 lo usamos para mensajes importantes y 33 es para pedir ayuda. El 12 se refiere a un acompañante o una persona a bordo. Y el 47 regularmente es por un individuo peligroso. Así que el mensaje era claro. Un compañero estaba en problemas y probablemente lo estaban asaltando. Intenté comunicarme con mi compañero o con las autoridades para saber qué pasaba, pero mi radio pareciera estar muerto. No sé si era por la zona o qué pasaba, pero no me quedaba más que seguir mi camino, esperando que no hubiera ningún problema y pidiéndole al primerísimo por mi colega. Kilómetros más adelante, a lo lejos alcancé a ver los destellos de la ambulancia que me había rebasado antes, solo que esta vez estaba detenida a la mitad del camino. Encendí mis luces de emergencia y no quedaba de otra más que detenerse. A la distancia, un tráiler volcado. Bajé de mi unidad para acercarme un poco y fue cuando vi el rótulo en el parabrisas. A pesar de que el parabrisas estaba destrozado, alcancé a leer lo que quedaba de texto. Dandy. Metros más adelante, un cuerpo cubierto por una sábana estaba tendido a mitad del camino. Era mi colega, no había duda. Al parecer, un giro brusco del volante y una frenada de emergencia fueron suficientes para que el tráiler volcara y se impactara con un árbol a un costado del camino. Probablemente el peso de la caja empujó el vehículo hacia afuera del camino, pero había algo que no cuadraba.
No había ningún otro vehículo implicado, ni se veía algún animal arrollado en el camino. Entonces, ¿qué había sucedido? Además, la ambulancia me había rebasado ya hacía un rato. Yo acababa de escuchar el mensaje de auxilio unos minutos atrás. Todo estaba muy raro. Me acerqué con una de las personas de la ambulancia para pedir referencias del accidente, ya que al parecer estaban esperando a la policía y a los servicios médicos forenses para poder proceder con el levantamiento del cuerpo. Platicando con uno de los paramédicos, me comentó que a ellos les hablaron ya hacía rato para advertir del accidente. Al parecer, un vehículo que circulaba en sentido contrario alcanzó a ver el percance y fue quien reportó el accidente. No quiso contarme mucho sobre lo sucedido, cuando uno de sus compañeros de la ambulancia se acercó vociferando: «Uno más de la del vestido». En ese momento, recordé la historia que escuché más temprano en el café y no pude evitar relacionarlo, aunque había aún algo que no me hacía sentido. Si la ambulancia había sido alertada ya hacía rato sobre el accidente, ¿cómo era posible que yo apenas había escuchado por el radio a mi compañero pidiendo auxilio? Decidí quedarme callado hasta no saber algo más, así que tocó esperar un momento en lo que desbloqueaban el camino las autoridades. Y fue cuando me acerqué a un policía para comentarle lo que me había sucedido. Cuando le estaba contando, el oficial parecía no inmutarse con mi historia, y antes de terminar de contarle me interrumpió para decirme: «Amigo, usted no es de por aquí, ¿verdad? No le había tocado pasar por este camino de noche. Mire, no es por quererlo asustar ni hacerle creer en cosas raras, pero por este camino pasan cosas muy extrañas ya hace un tiempo. Hace algunos años hubo un accidente por aquí mismo. Un tráiler se quedó sin frenos y terminó llevándose un pequeño vehículo que circulaba delante suyo. El coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Al parecer iba conducido por una joven que se dirigía a una fiesta en el pueblo, y pues ella no sobrevivió. Ella portaba un vestido blanco y salió disparada por el parabrisas de su auto, muriendo al instante. Un trágico accidente sin duda. Cuando llegaron sus familiares al lugar del accidente, la madre de la muchacha estaba muy desconsolada y molesta. Además, culpaba al chofer del tráiler de tratar de asesinar a su hija y juró que se iba a vengar de él. Tiempo después, supimos que la señora era de esas que le hacen a las hierbas y esas cosas. Una bruja, pues. Desde ese entonces y hasta la fecha, por las noches, de pronto una mujer deambula por la carretera a medio camino, pidiendo que la lleven. Los que la han visto dicen que lleva un vestido blanco. Nadie ha podido ver su cara, y pues nadie sabe si es el fantasma de la muchacha o es la bruja, y por lo general son los traileros a los que les toca verla, y algunos del pueblo juran que es por la maldición de esa señora. La cosa es que al parecer lo que muchos comentan es que si no se detienen para llevarla, ella aparece sentada en el asiento del copiloto, y pues del susto, muchos son los que se han accidentado. Pero usted no me haga caso, yo solo le cuento lo que se dice por aquí. A lo mejor es puro cuento, pero váyase con cuidado. La carretera estará abierta en no más de 10 minutos. Regresé a la cabina y no sabía cómo sentirme al respecto. Yo no me creía esos cuentos de brujas y fantasmas en los caminos, a pesar de que esta misma noche 2 personas me habían comentado al respecto. El camino se despejó y dejé pasar la poca fila de vehículos que se habían detenido detrás de mí para irme a mi paso, tranquilo y sin presiones de coches queriendo rebasarme. En pocos minutos el lugar lucía desolado, así que después de unos traguitos a mi agua de calcetín, decidí ponerme en marcha. Yo creo que llevaba apenas un par de kilómetros avanzados, cuando mi radio comenzó a sonar con interferencia. Parecía que alguien intentaba comunicarse, pero la señal no lo permitía. A lo lejos, y a un costado de la carretera, logré ver a una sombra que se dibujaba a la distancia.
Estaba algo nervioso, pero aunque lo intenté no pude dejar de voltear a ver aquello que se veía. Era una mujer en vestido blanco, pero en condiciones muy deterioradas, como si hubiese sido arrastrado por el lodo, y estiraba la mano, esperando a que me detuviera para llevarla. En ese instante, la historia en el café y lo que me había contado el policía llegaron a mi mente instantáneamente. Al parecer podría tratarse de la misma mujer que contaba la leyenda, pero lo dudé por un instante. Y la verdad no me detuve. Comencé a sentir un frío que calaba hasta los huesos. Y de mi boca, el vaho que se desprendía con mi respiración era difícil de ignorar. En un abrir y cerrar de ojos, el radio comenzó a sonar como con estática. Y de pronto, un susurro a mi oído me hizo voltear al asiento del copiloto. Ahí estaba esa mujer. Es poco lo que recuerdo de ella. Cabello muy descuidado y desaliñado. Los dientes que pareciera que llevaran podridos por años. Y unos ojos negros como la noche. Con un vestido blanco que más pareciera gris por lo viejo y sucio. Recuerdo perder el control de la unidad y al abrir nuevamente los ojos, estaba en una cama de hospital. Sobreviví al accidente en el cual solo tuve algunas contusiones y un par de huesos de la mano rotos. Lo último que recuerdo es esa horrible mirada y esas palabras con una profunda voz. ¡Asesinos! Nunca olvidaré mi primer encuentro con lo sobrenatural en los caminos. Y digo primero, porque al menos podría contar unos cuantos más. Pero ya será después. Ernesto estaba casado con Licha y tenía 2 hijos, Gustavo y Consuelo. Esta última estaba por cumplir 15 años de edad y Ernesto quería hacerle una fiesta, aunque fuera sencilla, pues la familia solo dependía de lo que él ganaba con su taxi, un Ford 58. Para cumplirle el sueño a su hija, Ernesto salía a trabajar prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Solo regresaba a su casa al mediodía para comer. La noche en que Ernesto tuvo esta experiencia, no había corrido con mucha suerte con el pasaje. Era una noche fría de otoño y la mayor parte de la gente ya estaba descansando en sus hogares. Serían alrededor de las 2 de la madrugada. Ernesto se aventuró y se alejó más allá de lo que comúnmente era su ruta. Se encontraba en la calzada México-Tacuba. Él siguió manejando y llegó a la calzada Legaria, bastante lejos de donde vivía. Resignado a que no encontraría a otro pasajero, decidió volver a casa. Cuando el taxista estaba por tomar el próximo retorno, le hizo la parada una jovencita vestida de blanco. Ella subió al taxi y Ernesto le preguntó a dónde la llevaría. Le pidió que se dirigiera a la catedral. Durante el trayecto, el taxista comenzó a hacerle plática a la jovencita que, a simple vista, se veía de buena familia. Era muy blanca y rubia. Traía un vestido sencillo, pero de buena calidad. Portaba un velo blanco que le cubría parte del rostro y en el cuello una medalla de oro. Durante el trayecto, Ernesto le contó que estaba trabajando horas extra porque pronto su hija cumpliría 15 años y quería festejarla. La muchacha le dijo que estaba bien, que trabajara muy fuerte por ella. Cuando llegaron a la catedral, ella le pidió que lo esperara, pues de ahí quería ir a otra parte. Él le esperó en su taxi y desde su asiento vio cómo la chica se acercó a las puertas de la catedral y se puso a rezar. Después de unos minutos ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a otra iglesia que estaba a unas cuadras, donde hizo exactamente lo mismo, rezar. Regresó al auto y le ordenó que la llevara a otro templo. Ernesto obedeció y ella repitió la acción. Finalmente le dijo que la llevara al lugar donde la había subido.
Para esos momentos, el taxista se moría de sueño, lo cual le resultó muy extraño, pues en otras ocasiones había trabajado hasta más tarde sin ningún problema. Cuando llegaron a su destino, enfrente de un portón grande, el taxista le dijo que eran 80 pesos, a lo que ella le respondió que no traía dinero, pero que le daría su medalla y la dirección donde le pagarían el servicio. Ernesto, en lugar de molestarse, tomó la medalla y vio que tenía grabado un nombre: Aurora. Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas número 54. Él le pagará todo. Dígale por favor que lo quiero mucho. La chica del taxi se dirigió hacia el portón. Ernesto tomó la medalla y se retiró. Al avanzar unos metros, vio que en el asiento de atrás, la muchacha había olvidado su velo blanco, así que regresó rápidamente a entregárselo, pero al momento de bajarse de su taxi y buscarla, ella no se veía por ningún lado. Él se sorprendió, y fue aún más al ver que ese portón pertenecía al Panteón Francés de Legaria. Pensó entonces que la muchacha vivía en alguna de las casas que estaban por ahí cerca, pero finalmente se retiró a su domicilio a descansar. A la mañana siguiente, no se levantó para ir a trabajar. Se sentía muy mal físicamente. Se veía pálido y ojeroso. Su estado de ánimo también había mermado. No platicaba con su familia, como habitualmente lo hacía, y se le pasó la mayor parte del tiempo callado o dormido en su cama. Al ver esto, su esposa se alarmó y lo llevó al doctor, pero al revisarlo el galeno no encontró nada extraño en su salud. Este peculiar comportamiento duró 3 días. Para el cuarto día, Ernesto había vuelto a la normalidad. Ese día salió muy temprano a trabajar. Subió a su taxi y en el asiento del copiloto vio el velo y la medalla de oro de Aurora. Lo pensó seriamente y finalmente decidió ir a la dirección que la chica le dio para cobrar el viaje. Cuando llegó, vio que era una casa grande y lujosa. Tocó el timbre y salió una sirvienta que de forma grosera le preguntó qué quería. Él le dijo que deseaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues le tenía un recado. La mujer se metió a la casa sin darle alguna razón, creyendo que lo habían engañado. Regresó a su taxi para retirarse, pero en ese momento salió un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Era el padre de Aurora, el señor Esteban Almanza. Ernesto le dijo a qué iba y quién lo había enviado. Además le dio el recado de Aurora, que lo quería mucho. El señor Almanza comenzó a llorar y se abrió de capa con el taxista. Le contó que hacía 4 días se habían cumplido 15 años desde que Aurora había muerto. Falleció cuando el taxi que la llevaba a su casa chocó. La medalla y el velo que Aurora le entregó a Ernesto habían sido enterrados con ella. El taxista se sorprendió con todo lo que escuchó y simplemente no logró articular palabra. El padre de Aurora le dijo, además, que se había rehusado a oficiarle una misa, pues estaba molesto con Dios por habérsela quitado, pero seguramente ella había regresado del más allá para buscar el descanso eterno. El señor Esteban Almanza le agradeció a Ernesto por acompañar a su hija a las iglesias, además de pagarle los 80 pesos. Le dio una gratificación que le permitió hacer la fiesta de 15 años para su hija. Mi padre trabaja como chofer en ómnibus del norte, y esto le pasó en 1996, en una carretera de Saltillo, Coahuila. Era de madrugada. Él se orilló en la carretera porque tenía ganas de ir al baño. Se bajó a orinar y cuando ya estaba por subirse al autobús, se le apareció una mujer que le pidió un favor, que le diera un aventón a una gasolinera que estaba más adelante. De hecho, se veía a lo lejos. Mi papá le dijo que sí, que se subiera. Me contó mi papá que se subió primero y cuando volteó la señora ya estaba arriba, sentada, y que todo esto había sucedido sin que nunca le viera el rostro. Cuando él llegó a la gasolinera, le dijo a la señora que ya habían llegado, pero al voltear ella ya no estaba. Tiempo después, mi padre pasó a esa gasolinera y les contó lo que le había pasado. Ahí le dijeron que no se preocupara, que eso era normal. Le platicaron que hace muchos años ahí ocurrió un accidente donde esa señora había fallecido. Desde entonces, cuando los autobuses se paran ahí o más atrás, la señora se les aparece y les pide un aventón
o de repente ya la tienen arriba. En Querétaro, viajando por la madrugada, una vez vi a lo lejos a una persona parada en la orilla, justamente a la orilla de la carretera. Me llamó la atención porque creí que me pediría un aventón. De haber sido así, no me habría detenido porque lo tenemos prohibido. Pasé a su lado y vi que el señor, que miraba hacia abajo, no hizo el menor intento de llamar mi atención. Me imaginé entonces que sería algún borracho que andaba desorientado. Pasaron escasos 2 minutos cuando comencé a sentir mucho frío en la cabina. Sentía como que ya no estaba solo. A mi lado, en el asiento del copiloto, vi de reojo que ya venía sentado este señor. Si hubiera volteado a mirarlo, lo más seguro es que me habría estrellado por el impacto. Comencé a rezar con mucha devoción y al poco rato se desvaneció este ser. Ya más tranquilo, continué con mi viaje. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido a unos compañeros y en lugar de burlarse me dijeron que había corrido con mucha suerte, pues ese espectro era el causante de que muchos se voltearan y murieran. He vuelto a pasar por ahí en varias ocasiones y afortunadamente nunca se ha repetido y espero que nunca lo vuelva a hacer. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en un viaje que hice de la Ciudad de México a Torreón. Llegando por San Luis Potosí, me detuve para tomarme un café y se acercó un hombre pidiéndome un aventón. Le pregunté que para dónde iba y me dijo que para más adelante, que se había quedado sin combustible. Yo le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y arrancamos. Para cuando él se subió, empecé a sentir un escalofrío, pero bueno. El hombre no hablaba, estaba callado. Luego sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era un familiar o algún ser querido, y me dijo que era su familia, que los quería mucho. Después le pregunté que de dónde era, y me dijo que de Matamoros, que vivía en la colonia Bellavista. Le dije que todo estaba bien, y luego él me preguntó que de dónde venía, y le dije que de la Ciudad de México. Fue entonces cuando le sugerí que escucháramos música para que no nos durmiéramos, porque yo ya tenía sueño. Prendí el radio, pero no se escuchaba nada. En ese momento le dije al señor que atrás de él estaba el botón de la luz, que lo prendiera para ver que tenía la radio. Él me contestó que no prendía. Pero para todo esto el señor no me daba la cara, traía una gorra y solo se veía de la nariz hacia abajo. Entonces ya le dije que mientras no se parara el camión todo iba a estar bien. Después me preguntó si tenía sueño y le contesté que un poco. Y él me dijo que donde él tenía su camión había un restaurante y que se tomaron un café ahí. Luego comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que esta actividad era muy pesada. Él me dijo que sí, pero que lo bueno es que le faltaban muchos kilómetros para recorrer, que a él ya se le había acabado la carretera. Sorprendido por lo que había escuchado, no había entendido a qué se refería. Seguimos avanzando cuando me dijo que ahí estaba su camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión estaba un restaurante que nunca había visto, y eso que yo pasaba por esa carretera desde hace 4 años. Nos detuvimos y nos bajamos. Lo que también me llamó la atención fue que su camión era muy viejo, como de los años 60. Obviamente le comenté que su camión ya era una reliquia. Él empezó a reírse y me dijo que le había salido bueno el carrito y ya nos fuéramos a tomar el café. Fue cuando entramos al restaurante que volví a sentir otro escalofrío muy intenso. Vi a la gente que estaba en el lugar. Todos eran como muy raros, como diferentes de la cara, como que eran más hueso que carne, muy flacos pues. Le tomé mi café y le dije que, pues hasta luego, que nos veíamos, que le fuera bien. Fue en ese momento cuando empecé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Me dijo que si quería acostarme, que ahí había camas, pero le dije que tenía que llegar, aunque él insistió que me acostara. Recuerdo que vi unos catres y pues era tanto mi cansancio que me acosté. Al amanecer,
Fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba. Él, al ver el camión parado en la carretera, se detuvo y me anduvo buscando. Me buscó en el camión pensando que estaba dormido y no me encontró. Pensó que había bajado al baño y me esperó como media hora, pero tampoco. Fue cuando bajó por una vereda que estaba por ahí y me encontró acostado en el pasto. Me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué fue lo que me había pasado. Desorientado volteé, pero no vi el restaurante, no vi el camión. Y fue entonces cuando le platiqué lo que me pasó. Le conté todo y él me dijo que me creía, porque eso mismo que le estaba contando le había sucedido a su papá. Fue cuando le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Fue entonces cuando me dijo que me fijara bien abajo y que vería unos cimientos, que eran los restos de un restaurante que existió hace más de 40 años. El chofer que traía se quedó sin frenos y se impactó en este restaurante destruyéndolo y matando a mucha gente. Hace varios años, estamos hablando aproximadamente del año 1994, un compañero de mi hermano con varios de sus amigos y sus respectivas novias aprovecharon un fin de semana para irse a divertir al estado de Puebla. Iban en 3 autos. El viaje era inolvidable. Se habían divertido mucho, pero al final un pequeño incidente hizo que ese fin de semana fuera imposible de olvidar. Regresábamos de Puebla un domingo en la madrugada. Yo conducía despacio porque iba dando instrucciones a un amigo que apenas estaba aprendiendo a manejar y no se sabía bien el camino. En mi auto viajaban mi novia de copiloto, mi hermano y un primo. Todo marchaba con normalidad. Conversábamos sobre lo mucho que nos habíamos divertido, mientras hacíamos planes para el siguiente fin de semana, porque era el cumpleaños de una amiga y la queríamos festejar. Aproximadamente a unos 100 metros, quizá menos, vi a una mujer parada en medio de la carretera. Fue algo que se me hizo muy raro porque no vi que hubiera algún carro parado descompuesto. Ella estaba vestida de blanco, lucía algo pálida y con el cabello largo, oscuro. Cuando tú ves a una mujer en medio de la carretera, a eso de las 3:30 de la madrugada, piensas que te van a asaltar o que te van a pedir ayuda. Conforme más me acercaba, ella no hizo señas de querer pararme o indicar algo. Mi novia en ese momento se espantó y me dijo que le acelerara, que de seguro era la muerte. Todo fue muy rápido, y por más que traté de esquivarla, la atropellé. Frené y sentí cómo pasamos por encima de la mujer. Incluso como resultado del golpe, mi hermano brincó y se pegó en la cabeza. Nos detuvimos, al igual que mis amigos que venían atrás. La persona que venía en el último vehículo me preguntó que por qué nos habíamos detenido, que si estaba fallando el coche. Le respondí ya casi llorando, que había atropellado a una mujer. Ellos no vieron nada, fue lo que me dijo. Solamente vieron que el carro brincó y fue todo. Decidimos tomar unas lámparas y comenzamos a buscar el cadáver, pero no encontramos nada. No había rastros de nada, ni de sangre. Me tranquilizó un poco saber que no había matado a alguien, pero me dio mucho miedo. La evidencia de que realmente algo nos pasó fue que en la parte de abajo el auto quedó abollado. Si esta experiencia le hubiera ocurrido a una sola persona, estaríamos hablando de una sugestión, pero cuando 2 o más personas vieron lo mismo, no creo que haya sido una alucinación. Aquí lo más interesante es por qué las personas que venían atrás solo vieron brincar al auto y no el cuerpo de la mujer siendo arrollado. Hasta ahora, estas son solo preguntas sin respuesta. No era mi primer viaje. Sin embargo, nunca había llegado tan lejos al norte, donde tan solo el extenso desierto acompaña a los traileros. Tierra árida y un manto de oscuridad para aquellos que nos pilla la noche en estos lugares, donde puedes conducir kilómetros sin ver tan solo un par de luces cegándote en tu camino, para sentirse, de alguna forma, que no eres el único por la carretera.
Mi destino era una principal empresa minera, bien al interior del desierto de Atacama. Mi carga, una enorme estructura de ingeniería en una cama baja, razón por la cual mi velocidad debía ser mesurada por aquellas interminables carreteras que, por muy rectas o planas que parezcan, causan importantes accidentes durante el año, debido justamente a la monotonía de la conducción y la planicie del suelo. Muchos choferes caen en una extraña somnolencia sin darse cuenta, perdiendo el eje de la carretera, descarrilando sus vehículos a altas velocidades, intentando recuperar el volante. Mi viaje desde la capital programaba la llegada a mi destino la madrugada del viernes. Dada la extensa distancia, era inevitable no toparse con la conducción nocturna, algo que quería evitar. Venía pensando por ello a prontas del ocaso, en la búsqueda de algún lugar, hostal o parada de camioneros para pegar una pestaña antes de emprender rumbo final a mi destino. Mire la hora, eran casi las 9, y la noche nortina parece más oscura de lo normal. La conducción había sido tranquila, sin sobresaltos. Sí me pareció sorpresivo la cantidad de personas que buscaban un aventón por estos lados. La mayoría era gente dirigiéndose a sus trabajos o bien de regreso a sus hogares. En mis años de experiencia he dado bastantes aventones por distintas carreteras. Nunca me ha pasado algo riesgoso o fuera de lo normal. Bueno, hasta ahora. Pues la experiencia, que prosigo a relatar, ni yo la creería si me la contaran por ahí. Creo a la fecha, aún sigo con dudas y a la vez miedo, mucho miedo cada vez que la recuerdo. Ustedes sacarán sus propias ideas y conclusiones. Estaba a pocas horas de llegar al sector denominado Estación La Negra, lugar donde se unen 3 carreteras, siendo mi destino tomar la derecha hacia el interior. Sin embargo, las horas de manejo pasaban la cuenta a mi cuerpo. Cansancio, sueño y fatiga se hicieron presentes, tomando la decisión de aprovechar este sector, que por cierto es bastante industrial, comercial y cuenta con muchas paradas, siendo el lugar perfecto para hacer un break, comer algo, asearme y dormir un par de horas. Faltando alrededor de 10 kilómetros para mi objetivo, divisé a lo lejos, gracias a las potentes luces de mi camión, a una persona caminando por la berma. Al detectar la presencia de las luces, comenzó con las típicas señales de pedir aventón. En primera instancia me pareció bastante raro por la hora. Cuestionándome de su deambular nocturno por las bajas temperaturas de la zona, me detuve. Como en tantas ocasiones, sería un aventón más. Como mi decisión fue casi encima de esta persona, la frenada hizo que quedase algunos metros alejado de su punto, observándola por el espejo retrovisor, a la espera que se acercara y alcanzara la puerta del copiloto. Lo extraño fue que este sujeto, un hombre ya adulto y sin cargar ningún tipo de equipaje o bolso, quedó inmóvil por algunos segundos, observando hacia la carretera de frente, sin mover extremidad alguna. Hice sonar el claxon y recién en ese momento tomó rumbo hacia la cabina. Su caminar era pausado, como no teniendo prisa alguna o la energía acostumbrada de quienes piden un aventón. «Hola, buenas noches. ¿Me acercas a La Negra, por favor?». Con una voz timorata y una mirada algo perdida se expresó. «Sí, amigo. Ningún problema, suba. Justamente me dirijo a ese sector», repliqué, en un tono amistoso y agradable, como suelo hacerlo con quienes llevo. Sin darle continuidad al diálogo ni expresar emociones faciales, subió a la cabina, cerró la puerta de golpe y quedó con su vista perdida al frente. «¿Te sientes bien? ¿Tuviste algún accidente?», pregunté con curiosidad debido a su extraña actitud. Pasaron algunos segundos antes de que girara su cabeza en una forma muy macabra, casi en cámara lenta, hasta clavar la mirada, esbozando una leve sonrisa. «Sí, estoy bien. Gracias por llevarme». Retomé el rumbo. Claramente este aventón no estaría cargado de diálogos como otros. Aquel extraño sujeto de unos 35 a 40 años parecía muy misterioso, con su mirada fija hacia adelante y su cuerpo en total rigidez y rectitud con relación al asiento. Parecía casi un maniquí, incapaz de manifestar reacciones corporales. Una rigidez total, a tal punto que ni siquiera notaba alguna exhalación o muestra de cansancio. Esto comenzó a darme algo de miedo e inquietud, tomando un estado de alerta,
constantemente observando de reojo, instintivamente. Algo raro había en él. Por algunos tramos, cuando la conducción me lo permitía, lograba mirarlo con algo más de atención, cayendo en cuenta que tenía un aspecto cadavérico, enfermizo. Prendí la luz de la cabina aparentando buscar algo en el mapa para verlo mejor, pero fue para peor. Como intuyendo mis acciones, volvió a girar su cabeza hacia mí de aquella forma tétrica, misteriosa y algo aterradora. Textual me dijo: «Tranquilo, amigo, aún no estás perdido». No sé si aquellas palabras o su aspecto fue lo que más me aterraron. Sus ojos eran algo abultados, oscuros. Parecían sobresalir sobre una cuenca profunda, totalmente cadavérica y huesuda. Pese a la escasa luz, su piel se notaba demasiado pálida, entre azulada y gris, resaltando de sobremanera un color amoratado de sus labios. En síntesis, parecía un cadáver en vida. Por mi mente pasaron en fracción de segundos innúmeros de cuentos e historias paranormales escuchadas de colegas traileros. Sobre todo, aquellos aventones a supuestas almas perdidas. Y la recomendación de no llevar a nadie por las noches. ¿Estaba realmente aventando a un cadáver o a un fantasma? Creo la sangre se me congeló en ese instante y palidecí tanto o más que mi extraño pasajero. Como adivinando mis oscuros pensamientos, salieron nuevamente palabras de su boca. «Tranquilo, amigo, solo me siento agotado. He caminado bastante y no he comido. Sé que tengo un pésimo aspecto». Esta vez, sus palabras dieron algo más de tranquilidad, abortando aquellas estúpidas ideas paranormales. Acepté que quizás mis largas horas de conducción, el frío de la noche y escasez de luminosidad estaban haciendo estragos en mi cabeza y en mi vista, provocando este tipo de ideas aterradoras y visiones de cosas que no lo eran. A punto de llegar a La Negra, le pregunté dónde lo dejaba y si iba a alguna empresa o sector particular, ya que debía por mi parte en forma urgente buscar una parada para descansar. Estaba muy agotado realmente. «A metros de donde me bajo, hay una pequeña y acogedora parada. No es un gran hostal, pero es económica y tendrás un plato de comida a estas horas de la noche y donde darte una ducha. Está a medio kilómetro pasando el núcleo empresarial y comercial», respondió, sin quitar la vista al frente y con seguridad. Si bien estaba un poco alejado de donde pretendía buscar un descanso, consideré la información y que él también necesitaba bajar por aquel sector. ¿Qué más daba medio kilómetro adicional? Podría después retornar sin problemas a mi ruta. Al llegar a la intersección de La Negra, logré por fin ver un paisaje, algo más real. Fábricas, empresas y comercio que, si bien por la hora estaba todo cerrado, la iluminación de sus postes por todo el núcleo empresarial me hicieron sentir algo más animoso y como en casa, luego de tantos kilómetros solo de oscuridad. «Avísame con anticipación la parada, mi amigo», expresé a mi extraño copiloto, respondiendo que faltaba ya poco. A pocos minutos, todas las luminosas del sector se fueron apagando. Me había hecho la idea que su parada y este lugar que me anunció como un buen sector para traileros estuviese dentro de un espacio algo más urbano. Cuando la luz se fue por completo, volviendo a entrar a la oscuridad absoluta, la inquietud se instauró en mí nuevamente. «¿Falta mucho para tu parada?», pregunté, ya bastante abrumado. «No, un poco más allá», contestó, haciendo algún movimiento corporal como anunciando su bajada. Al cabo de pocos minutos, por fin llegamos a destino. El lugar estaba justo a mi derecha, misma pista de tránsito, por tanto no me costó mucho ingresar a un espacio de terracería. Al fondo, una casa muy lúgubre, tipo cabaña, con unas cuantas puertas que indicaban la poca disposición de habitaciones. Me llamó la atención la escasa luz del lugar. Si bien contaba con energía eléctrica, se veía bastante sombrío, casi un lugar abandonado en el tiempo, haciéndose difícil pensar que alguien viviese allí. Mi extraño acompañante se bajó sin decir palabra alguna, salvo las gracias por el aventón. En dirección opuesta, perdiéndose ante mi mirada a través del espejo retrovisor, sin saber cuál era su destino en tanta oscuridad. Lo misterioso y raro de este personaje y de la situación en sí
Nuevamente me dejó pensando por algunos minutos mientras me relajaba en la cabina, antes de buscar habitación en este extraño lugar. Sin darme cuenta me atacó una somnolencia brutal. Creo que hasta dormité algunos minutos en la cabina. Por ello, bajé rápidamente en dirección a la recepción de esta especie de hotelucho de mala muerte. Su aspecto era tenebroso. Por momentos pensé que el mismísimo Norman Bates de la película Psicosis saldría por aquella puerta a darme la recepción. Toqué la puerta en 3 oportunidades, antes de que me abriera aquella mujer ya algo mayor y bastante mal vestida. Incluso diría algo desaseada. Tenía un aspecto de amargura en su rostro, como que los largos años de vivencia en estos desérticos terrenos hubiesen sido la causa de su infelicidad. Me invitó a pasar, y sin entrar en diálogos excesivos me dirigió a una de las habitaciones al interior, para luego ofrecerme un plato de comida como parte de la hospitalidad. El hambre era tal que bajo ningún punto me negaría. Una vieja litera y un velador tan o más antiguo constituían aquel tenebroso cuarto. Me recosté, y no pasaron ni 5 minutos cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir, un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, me traía un vaso de jugo. Sorprendido, quedé junto a la puerta observando a este pequeño, quien extendió su brazo acercando el vaso hacia mí. «Tome, señor, mi madre le manda». Mientras recibía el vaso, le pregunté cómo se llamaba y si vivía aquí con su madre hace mucho, a lo que contestó que sí. Mientras bebía el jugo, intenté seguir con un amistoso diálogo con este peculiar niño. Pero de pronto, unos fuertísimos ruidos en la habitación contigua exaltaron al menor. Los ruidos eran como de golpes en las paredes y muebles que se aventaban o movían por el piso de la habitación con furia. El menor con cada golpe saltaba, como temeroso y consciente de qué se trataba. Su respiración, noté cómo se aceleró, pero cuando una puerta cerrada de golpe se sintió a lo lejos, me miró con un rostro de angustia y terror absoluto. Me hizo callar con su dedo índice a la boca. «Shh, es mi padre, y está muy enfadado y me va a castigar otra vez». Luego, corrió despavorido hacia la recepción o sala principal. Volví a la cama pensando que claramente es una familia la que reside y administra este hostal, cuando comencé a escuchar una discusión en un fuerte tono. Si bien no podía distinguir palabras o motivos, se sentía una pareja de adultos, acaloradamente discutiendo. Incluso algunos golpes a los muebles, lo que me hizo sentarme en la cama con algo de preocupación. La discusión prosiguió por un par de minutos, cuando luego, unos pasos acelerados en el pasillo terminaron con la entrada a la habitación contigua y un fuerte portazo. Algo confundido, me dirigí a la sala principal. Esta señora permanecía junto a una cocinilla, preparando la cena de espaldas. «¿Está todo bien?», pregunté en voz baja sin parecer imprudente. «Sí, no se preocupe, solo discutía con mi marido». Luego se volvió hacia mí sosteniendo un plato de comida, con un rostro amoratado por golpes, pero no eran recientes. Se notaba que llevaban días en su rostro. Unas lágrimas caían por su mejilla mientras aparentaba que todo estaba bien, con una extraña y fingida sonrisa llegando a parecer muy macabra. Dejó el plato de comida en la mesa y me invitó a disfrutar de él. Me vi en cosa de segundos devorando aquella comida, mientras la señora permanecía de espaldas lavando los platos y el resto de los utensilios. Comí muy rápido, entre el hambre y el miedo que comencé a sentir. Mientras tragaba, reflexionaba en el maldito momento en que se me ocurrió llegar a este lugar. Quería terminar rápidamente, irme a la cama y dormir un par de horas para salir de este insólito lugar. Ya de vuelta en la habitación, esta vez sí caí abatido por el cansancio y el sueño. Creo que comer demasiado rápido también ayudó a la somnolencia intensa que me tumbó de una en un sueño profundo. Una sombra junto a la cama me dio un espanto de aquellos. Era aquel niño. Dentro de la oscuridad se podía notar que era él, pero esta vez el ambiente y todo era diferente. La habitación parecía estar en penumbra y una especie de neblina corría a ras de piso. Los ojos de aquel niño eran negros como el abismo. Creo no eran más que sus cuencas vacías. Su piel grisácea, seca y sin vida, mas su torso desnudo, lleno de cortadas o cicatrices horrendas, y un brazo cortado a la altura del codo mutilado. El cadáver de un niño estaba junto a mi cama.
Intenté incorporarme, pero estaba algo mareado. Cerré y abrí los ojos varias veces intentando despertar, creyendo que solo se trataba de una horrenda pesadilla, pero no. No lo era. Sentía que todo daba vueltas en mi cabeza, como si hubiese sido drogado, no teniendo claridad si lo que presenciaba era real o estaba alucinando. Caí al piso y me paré rápidamente como pude. Me sentía muy débil y mis piernas parecían adormecidas mientras aquel niño cadavérico estiraba su brazo hacia mí pidiéndome ayuda. «Ayúdeme, señor. Papá nos quiere matar», repetía una y otra vez mientras su quijada se caía a pedazos y sus ojos derramaban sangre desde aquellas oscuras cuencas. Como pude, logré ponerme de pie y abrir la puerta. Me ayudaba de las paredes de aquel pasillo para avanzar cuando gritos horribles de una mujer y golpes por doquier se sentían en la habitación próxima. Eran lamentos horrorosos de sufrimiento y a la vez pidiendo ayuda. «Ayúdenme, por favor, me está matando», eran los horribles y desgarradores gritos. Avancé hasta toparme con la puerta de la habitación donde ocurría todo. Cuando miré, presencié las escenas más horribles de mi vida. Un hombre agazapado sobre una mujer, golpeándola brutalmente con sus puños. Quedé paralizado viendo aquella horrenda escena. La mujer yacía casi inconsciente, ensangrentada, con la mitad de su cabeza abierta y sesos esparcidos por el piso. En el suelo y con su mirada hacia atrás logró verme antes de que le asestaran un fatal golpe con una vieja plancha, reventando por completo su cráneo. Jamás olvidaré aquellos ojos. Luego aquel hombre notó mi presencia, mirándome directo a los ojos, esbozando una macabra sonrisa y poniéndose de pie. Aquel hombre era él. Sí, el del aventón. Podría reconocer aquellos ojos y rostros donde sea. No concebía realmente qué me estaba ocurriendo. La adrenalina me ayudó a tomar algo más de fuerza y avanzar hacia la puerta para correr hacia el camión. La casa esta vez no tenía luminosidad alguna y sus paredes y muebles parecían abandonados de siglos, carcomidos por el paso de los años, llenos de telarañas. Aún sentía que todo daba vueltas, no siendo consciente de esta especie de realidad alterna de la cual no lograba salir. Intenté correr lo más fuerte que pude aquellos 30 metros que me separaban del camión. Tropecé y caí un par de veces observando tras de mí a este hombre acelerando su andar directo hacia mí, mientras que, en la entrada, la mujer junto a su hijo observaba inmóviles la escena, como espectadores de mi huida del infierno mismo. Busqué como pude las llaves de entre mis ropas y encendí rápidamente el camión para huir, horrorizado. Ahí fue cuando aquel hombre se detuvo, no sin antes gritarme en mi huida. «Ahora sí, amigo. Ahora sí estás perdido. Gracias por el aventón». Aceleré el tráiler y manejé por un par de horas sin que nadie pudiese detenerme. El miedo era tal que temblaban mis piernas y extremidades. Bajé el vidrio y encendí un cigarrillo tratando de calmarme y con el aire retomar mis sentidos y salir de este estado horrendo en el que me sentía. Sin darme cuenta, había llegado a mi destino antes de lo planeado. Aún estaba oscuro y faltaban un par de horas para el amanecer. Estacioné como pude el tráiler y me arropé con la calefacción encendida. Hacía un frío inusual que nunca había experimentado. Los golpes en la ventana me despertaron abruptamente. Eran unos cuantos colegas esperando entrar a la minera, pero mi camión estaba de los primeros e impedía el avance. Me bajé, aún algo desconcertado, no teniendo seguridad de lo que había pasado hacía algunas horas. ¿Había sido una horrible y muy real pesadilla o de verdad había presenciado tan macabro episodio? Los colegas notaron mi desconcierto. Me ofrecieron café, sándwich, comentándoles lo que había pasado, pero no todo. Tenía miedo a las burlas o a parecer loco. Por ello solo les comenté que le di un aventón a un extraño hombre que bajó en un extraño hostal. Un lugar totalmente tétrico y horrible, donde vivía al parecer con su esposa e hijo. «Uno más que al parecer se llevó a casa», comentó uno de los colegas al terminar mi relato mientras todos se miraron con un extraño silencio. «Mire, amigo, tenga cuidado. Esa cosa a quien le dio un aventón no es una persona. Es un alma en pena que fue castigada a repetir una y otra vez el más horroroso y doloroso episodio. Aquello que subió a su camión, asesinó a su esposa y a su hijo para luego quemar el hostal donde vivían y ofrecían alojamiento a traileros. Él, luego de cometer aquel horrendo crimen,
Salió a la carretera deambulando durante 2 días antes de arrojarse contra un camión, muriendo arrollado. Esto hace ya muchísimos años. Por acá nadie habla de ello. Ese sector es el mismísimo infierno. No haga tal de volver por esos lados. Muchos colegas lo ven por las noches pidiendo un aventón. Si lo ve, no lo haga. No detenga la máquina. En ese preciso instante, empalidecí y sentí cómo se aceleraron las pulsaciones en mi corazón. Terminé de descargar a las horas y regresé cuando pude a casa. Lamentablemente tuve que pasar donde al parecer todo había ocurrido. Solo había ruinas. Ruinas que al parecer cobran vida por las noches para repetir una y otra vez este horrendo y macabro crimen, buscando la forma de traer algún testigo. Lamentablemente, Fui uno de ellos.